Buenas, buenas, ¿qué tal? Vamos a continuar esta serie de videos sobre la normalización, ¿cierto? En este caso vamos a ver la primera forma normal. ¿Y cuál sería entonces el objetivo de este video? Es que las alumnas y alumnas tengan una panorámica de cómo aplicar la primera forma normal, de cómo al final tener una primera forma normal. Al final de este video serán capaces de tener ya una relación de forma atómica, porque en primera forma normal la relación ya está en un modelo relacional. La primera forma normal ya es una forma relacional, no así la anterior, que era una forma inicial que tiene subestructura y el modelo relacional no soporta subestructuras. ¿Ok? Entonces esa forma inicial no está en un modelo relacional. Este sí, no es el mejor modelo de datos que podemos tener en primera forma normal, pero ya es relacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice ChatGPT sobre la primera forma normal? Dice, una tabla está en primera forma normal, lo vamos a representar con esas siglas de 1FN, si todos sus atributos contienen valores atómicos, o sea, indivisibles, o sea, no se pueden dividir más, y ya no existen subestructuras. Entonces, principalmente lo que nos va a concentrar es que los datos sean atómicos. En la primera forma normal dice, todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son simples e indivisibles. O sea, es el elemento más chiquitito y simple que yo pueda tener presente en una relación. Si yo tengo un atributo que tiene datos y esos datos yo veo que tiene varios elementos dentro, entonces significa que no es atómico. Entonces lo debería dividir hasta que no se pueda seguir dividiendo. En el modelo relacional se formaliza esta idea de que los atributos no tienen subestructura, ¿cierto? Entonces, como la primera forma normal ya está en modelo relacional, no puede, por lo tanto, tener subestructuras. Por ejemplo, mira, el dominio de todos los enteros sería no atómicos, porque yo tengo un conjunto, ¿no es cierto? Un conjunto de todos los enteros. Si se considera a cada entero por sí solo un dato atómico, si yo tomo cada elemento del conjunto de los enteros, ¿cierto? Eso sería un dato atómico, ¿ok? También vamos a tener presente el tema de las anomalías. También la vamos a ir conversando un poco más, ¿cierto? Existen tres tipos de anomalías. Se producen en dos casos. Las anomalías de inserción. En primer lugar, cuando se inserta una nueva tupla sin respetar las dependencias funcionales. Se podría registrar una asignatura a un alumno y por error asignarle un código de otra asignatura o uno que ni siquiera existe, ¿ok? Anomalías de inserción, dice. La imposibilidad de añadir una nueva asignatura sin que un alumno la esté cursando. Tenemos asignaturas en otros niveles que no pueden aparecer como datos porque no hay todavía un alumno que la haya cursado. Significa que hay ciertos elementos que yo no puedo hacer aparecer en el modelo, ¿cierto? Porque están amarrados a otros. Por sí solos no pueden aparecer. Hasta que alguien con los otros elementos de los datos ya la tenga, ahí pueden aparecer. Lo vamos a ir conversando para que se entienda un poquito más. Tendría anomalías de modificación, que son las anomalías de actualización. Se produce cuando se modifican los valores de los atributos con datos redundantes, que son un subconjunto de tuplas, que son un conjunto de tuplas con el mismo datos. En el ejemplo puede ocurrir cuando se modifica el nombre de, por ejemplo, de cuando teníamos una asignatura, o sea, una carrera que se llama Ingeniería de Sistemas, solo la primera tupla quedando otras en otros lados sin que se modifiquen esos datos. Porque en la primera forma normal vamos a tener los datos muy repetidos, muy repetidos. Entonces, si yo modifico, por ejemplo, el nombre de una carrera en un solo lado y no a todas las tuplas donde este exista, entonces me va a provocar inconsistencia, porque debiendo llamarse todas las carreras, esas carreras se llaman igual en todos los lados, a lo mejor yo actualizo solamente un puro lugar. Entonces, por eso se me van a producir anomalías. Entonces, tengo que tener la precaución de, en la primera forma normal, si es que yo llego hasta ahí, de que si yo quiero actualizar algo, debo también poder actualizarlo en todos los otros lados donde exista. ¿Sí? En todos los otros lados. Y las anomalías de borrado, es decir, se producen cuando se borran tuplas. En el ejemplo, solamente quiero eliminar la sección, en el ejemplo que teníamos del video anterior, ya que nadie tomó esa asignatura, esa sección. Y significa borrar la tupla o fila y podríamos estar borrando incluso hasta la asignatura. Porque, por ejemplo, si una asignatura, primera vez que se da y generamos una sección y nadie la toma, por ejemplo, para eliminar la sección o tendría que eliminar toda la asignatura hacia el lado.
Por eso es que ahí están muy amarrados los datos al estar solamente en una sola relación. Vamos a ir viendo algún ejemplo para que se entienda un poco más. Pero sí tiene estos tres tipos de anomalías, ¿cierto? De inserción, de modificación o actualización y las de borrado. ¿Ok? Entonces, del video anterior llegamos a tener una forma no relacional, una forma inicial, ¿cierto? Esta forma no es para el modelo relacional. ¿Por qué? Porque tiene su estructura y el modelo relacional no soporta su estructura. En base a esa estructura que principalmente nos sirvió para tener idea de cuáles son los atributos que vamos a manejar, ¿no es cierto? En nuestro negocio, lo que queramos modelar, yo voy a aplicar entonces a esta estructura la primera forma normal. Me va a quedar una tabla también. Si al otro lado la forma inicial tenía una estructura, en la primera forma normal también me va a quedar una sola estructura. Al aplicarle la segunda forma normal, a la primera forma normal le aplico la segunda, ya voy a empezar a dividir. ¿Ok? Y si a la segunda forma normal, a cada tabla de la segunda forma normal le aplico la tercera forma normal, voy a seguir dividiendo. Y ya en el modelo, en la tercera forma normal, voy a tener un modelo que es más óptimo que el primero. ¿Ok? Entonces este es el camino que vamos a seguir. En este video solamente nos vamos a concentrar en la primera forma normal. Entonces, continuemos viendo el ejemplo que teníamos de la, las mallas curriculares y la inscripción de asignaturas. ¿Ok? Bueno, del video anterior, de la forma inicial, ¿cierto? Tuvimos finalmente dos estructuras. Una que modelaba el hecho de que tengo carreras que pertenecen a un departamento y esas carreras tienen distintas asignaturas de los distintos niveles y esas asignaturas se dan en distintas semestres, ¿no es cierto? Y en cada semestre tienen distintas secciones y en esas secciones tienen profesor. Lo manejé por separado de lo que eran los alumnos que pertenecen a una sección. O sea, terminamos teniendo dos estructuras, una que registra las carreras con las secciones y los profesores, y otra que tiene lo mismo, una cosa muy parecida, las carreras con la asignatura, las secciones y los alumnos que están en esa sección, porque se habían generado estructuras en paralelo entre los profesores y los alumnos. Entonces, de esta manera yo sé exactamente que un alumno está en esa sección se dio en tal semestre, ese semestre ese le pertenece a una asignatura, esa asignatura se da en cierto nivel y para cierta carrera. ¿Ok? ¿Cómo transformo cada una de estas estructuras? Porque tengo dos, ¿no es cierto? Tengo que tomar una y la tengo que transformar en la primera forma normal. Lo primero que tendría que hacer, tengo la primera, que maneja el tema de los profesores que están en una sección. Fíjense que ahí marqué que me voy a la subestructura más adentro, más al interior de la tabla, que serían los estudios que tiene un profesor. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay que ir subiendo los atributos. ¿Qué significa subir los atributos? Si yo me quedara solamente con esta parte de la relación o de la tabla, ¿no es cierto? Significaría que estudio sería reemplazado por el nombre del estudio que hizo él, el profesor, ¿cierto? Hasta ir eliminando, ir subiendo estos atributos hasta llegar a la altura del profesor, donde voy a eliminar ese atributo profesor y va a ser reemplazado por todos los atributos que están hacia abajo. Es decir, estudio va a ser reemplazado por el nombre del estudio, ¿cierto? Que sería la subestructura que está ahí con la cantidad de estudios que tiene un profesor. Y después profesor, ¿ok? Va a ser reemplazado por el root, el nombre del estudio y el email, ¿ok? Entonces, así eliminé, así elimino, ¿no es cierto? Eliminé, por ejemplo, el estudio, el atributo estudio, y ahora lo voy a rebautizar para que se entienda, porque ya existe un atributo que se llama nombre. Entonces, renombré el nombre del profesor y renombré el atributo nombre, que era del estudio, por el nombre del estudio. ¿Para qué? Para que se entienda más. ¿Ok? Y estos atributos, root del profesor, nombre del profesor, nombre del estudio y el email del profesor, reemplazan a su vez a profesor. Y así voy a ir reemplazando hacia arriba todos los atributos hasta que ya no me queden más subestructuras. Si yo vuelvo entonces, tengo
esta estructura que yo había reemplazado el estudio por el nombre del estudio ahora, ¿cierto? Eliminamos desde el punto de vista, como dice ahí, de los atributos. Pero como datos sigo teniendo una subestructura. O sea, cada profesor tiene una subestructura con todos los estudios que tenga. En este caso, tiene dos. Pero un profesor podría tener uno o mucho más de dos, ¿cierto? Entonces, sigo teniendo la subestructura desde el punto de vista de los datos. Lo que arreglé fue la subestructura desde el punto de vista de los atributos, ¿cierto? Entonces ahora tengo que eliminar eh, esta subestructura, pero desde el punto de vista de los datos. ¿Y cómo hago eso? Separando el nombre del profesor por cada uno y repitiéndolo por cada uno de los estudios que él tenga. En este caso son dos, ¿cierto? Entonces lo repito para saber exactamente que ese estudio que está ahí le corresponde a ese profesor. Porque si no repito el nombre del profesor, no voy a saber a quién le pertenece ese estudio. ¿Ok? Entonces, si vuelvo a mi relación original, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí ya fue eliminado toda la parte que era del profesor, ¿cierto? Que había un atributo que se llama profesor y ahí dentro estaban todos los datos del profesor. Ya fue eliminado por cada uno de los atributos individualmente, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Lo que pasa es que este profesor, el de la parte de más arriba, que pertenece a la asignatura de algoritmo y programación, tiene dos secciones. Y como ese profesor tiene dos estudios y se repite dos veces, entonces en cada sección él se repite dos veces. Y ahí donde empieza a tener redundancia, ¿no es cierto? Ahí donde yo les decía, podríamos tener problemas de anomalía. O sea, ¿qué pasa si yo quiero, no sé, actualizar el nombre el email del profesor? O sea, tengo que preocuparme de que sea actualizado en todos los lados donde él esté. Imagínate, esa una sola asignatura. El profesor puede estar haciendo muchas más secciones y en muchos más semestres. Entonces, hay que hacer lo mismo ahora, pero hacia arriba. Hay que seguir subiendo los atributos, porque sigo teniendo subestructura. Tengo el tema de la sección, ¿no es cierto? Eh, una sección puede tener varios profesores, incluso podría tener varios profesores. Entonces, tengo la subestructura de las secciones con los profesores. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que eliminar la subestructura de la sección a nivel de los atributos. Entonces, elimino subiendo los atributos, el nombre de los atributos, diciendo desaparecer la sección, ¿cierto? Entonces, ya que eliminé la subestructura de la sección desde el punto de vista de la subestructura, ahora tengo que eliminarla desde el punto de vista de los datos. ¿Qué significa? Que esta sección 101 y la 102, que pertenecen a la asignatura de algoritmo y programación, tiene que estar por cada registro, por cada fila que tenga el profesor. Esto se hace de la siguiente manera. Ahora, dividí la sección 101 y la 102. No se ve en la que está más abajo, ¿no es cierto? Pero la sección 101 y 102 se tiene que repetir por cada fila o tupla que tenga el profesor. En este caso tiene dos, entonces lo repetí en la sección 101, se repitió dos veces. ¿Sí? Entonces, ahora hay que eliminar que esta sección le pertenece a un semestre. Lo mismo, o sea, ese atributo que dice arriba semestre, o acá abajo, ¿no es cierto? Que dice semestre, que está marcado con la flecha, la tengo que eliminar subiendo los atributos, subiéndose esos atributos. ¿Sí? Subo los atributos, ¿cierto? Y eliminé semestre. Entonces incluso hasta aproveché de cambiarle el nombre del atributo para que no simplemente diga código. Claro, antes código estaba dentro, había un atributo más arriba que se llamaba semestre, por lo tanto yo digo, este código es el del semestre. Pero era eliminar ese semestre y yo tengo el atributo solamente que diga código. Entre comillas, no voy a saber código de qué, porque ahora voy eliminando los atributos que están más arriba. Código de qué, entonces lo renombro por código del semestre. Entonces, eliminé a nivel de atributos el semestre, pero ahora lo tengo que hacer a nivel de datos. Significa que ese dato del semestre, que por ejemplo es de la asignatura Algoritmo y Programación, que pertenece al semestre 2024, primer semestre, lo tengo que dividir tantas veces filas tenga a su interior, ¿cierto? Y así lo elimina desde el punto de vista de los datos. ¿Se fijan? Ahí ya fue eliminado y significa que lo tengo que repetir tantas veces filas tenga a su interior. Y así sucesivamente. Ahora tengo que eliminar el tema de la asignatura. Tengo que pasar todos estos atributos que quedaron bajo asignatura, elimino ese atributo de asignatura y elevo todos esos atributos. Donde el nombre
que como aquí el nombre de la asignatura, como está dentro de asignatura, es fácilmente identificable que esa me estoy refiriendo al nombre de la asignatura, pero al eliminar el atributo que está arriba, que es asignatura, entonces yo debería renombrar ese atributo, ¿cierto? Entonces, tenemos que eliminar el atributo asignatura. Y renombramos el atributo como nombre de la asignatura, ¿no es cierto? Y se eliminó el atributo asignatura, pero igual que los pasos anteriores, el dato todavía está repetido. Entonces ahora tengo que eliminar la subestructura del punto de vista de los datos. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo que el nombre de la asignatura se divida por cada uno de los elementos que tiene dentro de su interior, por cada una de las filas que tiene dentro de su interior. ¿Cierto? Y eso se hace así, repitiendo el dato. Ahora, lo mismo tendría que hacer entonces que esta asignatura pertenece al primer nivel, ¿cierto? Tendríamos que ahora aplicar lo mismo al nivel, el departamento y la carrera, ¿cierto? Para ir, en este caso no tengo que elevar atributos, ¿no es cierto? No tengo que ir subiendo atributos, pero sí, desde el punto de vista de los datos, sí tengo que eliminar esa subestructura, porque dice que el nivel 1 tiene cuatro filas que están perteneciendo incluso hasta la misma asignatura, ¿cierto? Pero el nivel 1 podría tener más asignaturas. Lo que pasa es que no están presentes en este ejemplo, porque son muchos. Entonces, pero tengo que irlos eliminando, ¿cierto? Y así entonces lo voy dividiendo, ¿cierto? Y lo repito por cada uno de de las asignaturas que tiene a su interior, ¿cierto? Con esto y eso mismo fue eliminar toda la subestructura. Quedó como si fuera una planilla Excel, ¿cierto? Con, con todos los atributos hacia arriba y los datos por cada una de las filas. O sea, cada los datos se repitieron para así yo puedo saber que este profesor hizo esta sección que le pertenece a ese semestre, que le pertenece a esa asignatura, que se da en un nivel y que ese nivel le pertenece a un departamento y ese departamento le pertenece a una carrera. No perdí esa asociación que antes lo tenía como su estructura, ¿cierto? Entonces, pero lo que quiero que falta es que los datos estén atómicos. O sea, lo que hicimos fue eliminar las subestructuras. Primer paso, eliminar subestructura, pero lo que nos falta es que los datos ahora estén de forma atómica. Significa que yo miro al interior de cada una de estas celdas, ¿cierto? Como si fuera una planilla Excel, y yo tendría que dividir los datos si es que adentro considero que hay varios datos en cada una de estas celdas. Por ejemplo, yo tomo el nombre de la carrera, el nombre del departamento, la sección y el root del profesor, y los datos ya están de forma atómica. ¿Ya? Ya están de forma atómica. Pero donde no tenemos los datos de forma atómica, por ejemplo, es en el nombre de la asignatura. ¿Por qué? Porque al interior del nombre de la asignatura tengo tres cosas. Tengo el código de la asignatura, tengo el nombre de la asignatura como tal, y tengo el departamento al cual le pertenece esa asignatura. Entonces esto yo lo tendría que dividir en tres. Lo mismo, por ejemplo, cuando yo hablo del nombre del profesor. ¿Qué tengo dentro? ¿Por qué adentro tendría varios datos? Claro, tengo el nombre y los apellidos. ¿Por qué? El día de mañana recuerden que estos son a nivel de los datos. Entonces, cuando esto yo el día de mañana lo quiera mostrar, por ejemplo, en una aplicación y me digan, ordene por el nombre del profesor, ordene por el apellido del profesor, los datos. Entonces, si yo no tengo estos datos separados, difícilmente voy a poder saber cómo puedo ordenar por el apellido, porque el apellido está dentro. Entonces, yo no voy a saber, por ejemplo, si un profesor tiene tres, cuatro nombres, tiene un solo nombre, o si hay apellidos que sean compuestos. San Martín, San Román. No voy a saber si el espacio pertenece a un apellido o a un nombre. Entonces los tengo que tener por separado, ¿cierto? Entonces tengo que separar. La clásica es los nombres por un lado, el apellido paterno y el apellido materno por otro lado. Lo otro que tengo eh, que tiene datos que no están atómicos es el nombre del estudio, porque sale el nombre del estudio como tal y sale la institución donde ese profesor estudió, donde hizo ese estudio. Entonces esto también lo tendría que dividir, ¿cierto? Como nombre del estudio y el nombre de la institución donde él lo hizo. Entonces, esto me lo tengo que llevar entonces a la relación. Y esto quedaría más o menos así, ¿ok? Aquí ya tengo una relación que no tiene subestructuras y sus datos son todos atómicos. Yo ya no puedo dividirlos más, ¿ok? Entonces, ¿cómo se representa una relación en el modelo relacional?
Porque esto es una muestra de datos, ¿ok? Este dibujo con varios colores, ¿no es cierto?, para representar cada uno de los datos, es una muestra de los datos, pero cómo se representa el modelo relacional como tal es el nombre de la relación, paréntesis, el nombre de todos los atributos y por cada atributo coloco dos puntos y el tipo de datos. Por ejemplo, carrera le puse que este tipo de datos carácter. ¿Por qué? Porque es un string, ¿cierto? Departamento también le puse que es un string. ¿Por qué? Porque tiene un string adentro. El nivel es un número, porque tiene números al interior, ¿cierto? Entonces, y así sucesivamente. Me voy a topar con algunos que van a ser incluso hasta fechas. ¿Ok? Y así voy representando cada uno de los atributos y dos puntos el tipo de dato que él pertenece. Y los atributos separados por coma. Recuerden, de lo que vimos del modelo relacional, la PK se subraya. Entonces yo tendría que terminar si en este punto que tengo una relación que todavía está grande, ¿no es cierto? Porque tomamos una relación del modelo, de la forma inicial y sigue siendo una sola relación. Solamente que ahora no tiene su estructura y no tiene datos atómicos. O sea, tiene datos atómicos, ¿cierto? Tiene datos atómicos. Pero sigue siendo una sola estructura. Entonces, muchas veces nos va a pasar que cuando hagamos la primera forma normal de una forma inicial, muchas veces nos va a complicar la definición de la PK, pero por ahora se subraya, ¿no es cierto?, los atributos que forman parte de la PK. ¿Y cómo vamos a trabajarlo nosotros? Principalmente le vamos a sacar el tipo de datos, porque uno ya menos sabe que el nombre de la carrera tiene que ser un string, entonces no es necesario escribirlo. Lo vamos a representar así, sin los tipos de datos, pero sepan que esto también se representa con un tipo de datos, como está en la parte de más arriba. ¿Ok? Entonces así me quedó el nombre de la relación, o tabla. Tabla que me podría llevar a una base de datos real. Entonces, no vamos a hacer el trabajo porque es más o menos arduo y saldría el video demasiado largo, pero de la otra relación que teníamos que relacionaba las carreras, las asignaturas con los alumnos que están cursando esa asignatura y en qué semestre lo están tomando, ¿no es cierto? Tenemos que hacer el mismo proceso, subir todos los atributos y eh, eliminar los datos que cuando una celda tenga varios datos dentro, separarlos. Y así entonces eliminamos las subestructuras y tenemos los datos atómicos. ¿Ok? Y así de esta manera debería quedar, ¿cierto? Si yo la represento como modelo, ¿no es cierto? El nombre de la tabla, abro paréntesis, ¿no es cierto? Y adentro los atributos con su tipo de datos, quedaría de esta manera y subrayo los atributos que yo determino que sean la PK, ¿cierto? Pero la vamos a manejar sin los tipos de datos. Principalmente la vamos a manejar así, directamente el nombre de la tabla con sus atributos y subrayo los atributos que forman parte de la PK. ¿Ok? Entonces, de la forma inicial que tuvimos, por ejemplo, el de los profesores, llegamos a tener los datos divididos. Pero, por ejemplo, para no repetir los datos, alguien podría decir, ah, ok, coloco todos los datos. Si yo quiero agregar, por ejemplo, profesores, podría agregar todo el resto de los datos con un null. Pero a veces definimos PK, ¿cierto? Y la PK nos va a permitir que esos atributos en esa casilla sea un null. ¿Ok? Entonces, si yo quisiese agregar solamente el nombre de un profesor, sin indicar, por ejemplo, a qué carrera o qué asignaturas va a hacer, solamente porque lo quiero tener registrado, no puedo, ¿cierto? A eso es lo que se llama la anomalía. Yo no puedo en este caso todavía registrar el nombre del profesor por sí solo, porque mientras el profesor no haga una asignatura, si es que es un profesor nuevo, mientras él no haga una asignatura que se vaya a dar en algún semestre, porque incluso hasta el profesor cuando llegue le va a decir, ok, este profesor va a hacer esta asignatura, pero el próximo semestre. O sea, hasta que ese momento no llegue, él todavía no puede aparecer en nuestra tabla. Hay anomalía entonces de inserción, ¿sí? Significa que nuestro modelo todavía no está bueno. Entonces, este tema de colocarles null no se puede hacer porque si yo defino una PK, no me va a dejar que atributos que son parte de la PK sean null. Ahora, si uno define la PK, ahí se me va a dejar, pero se ve raro. Se ve raro y datos que puedan contener null. ¿Ya? Entonces, esas son anomalías que nos vamos a enfrentar en esta primera forma. Ya en las siguientes, estas anomalías van a ir desapareciendo. Ok, concluimos entonces la primera forma normal de nuestro modelo con las mismas dos tablas, pero ahora están de manera atómica y sin su estructura. Esas dos relaciones yo me las voy a llevar a una base de datos real.
Bueno, con esto concluimos entonces este video de la primera forma normal. Ya tenemos dos relaciones que están en primera forma normal, o sea, significa que no tienen subestructura y sus datos están de manera atómica y estaríamos listos para empezar la segunda forma normal. En cuanto a la bibliografía que usamos para hacer este video, tenemos los siguientes recursos, los cuales aparecen en pantalla, ¿cierto? Entonces, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.